Bienvenido a una prueba de que la derivada de la tangente x con respecto a x es igual a secante al cuadrado x. Para comenzar nuestra prueba, reescribiremos la tangente x usando la identidad del cociente que la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x. Y ahora encontraremos la derivada en este formulario aplicando la regla del cociente que se proporciona a continuación como referencia. Entonces, la derivada de seno x dividido por coseno x con respecto a x es igual al denominador, o coseno x multiplicado por la derivada del numerador, que sería la derivada de seno x menos el numerador, o menos seno x veces la derivada del denominador, que es la derivada del coseno x todo dividido por el denominador al cuadrado. O en este caso coseno x al cuadrado. Ahora para el siguiente paso, determinaremos nuestros derivados. La derivada del seno x es igual al coseno x, y la derivada del coseno x es igual al seno negativo x. Y ahora simplificaremos el numerador y notaremos cómo reescribimos coseno x al cuadrado como coseno al cuadrado x. Entonces coseno x veces coseno x es coseno cuadrado x. Entonces tenemos menos seno x veces seno negativo x que se convierte en más seno cuadrado x, lo que nos lleva a este paso. Ahora, mirando el numerador, tenemos coseno cuadrado x más seno cuadrado x, que es igual a 1 por esta identidad pitagórica, entonces esto se simplifica a 1 sobre coseno cuadrado x. Y debido a que 1 sobre coseno x es igual a secante x, sabemos que 1 sobre coseno al cuadrado x es igual a secante al cuadrado x y tenemos nuestra prueba. La derivada de la tangente x con respecto a x es igual a secante al cuadrado x.